Buenos días a todos. Mi nombre es Javier, soy el doctor Javier Rodarte, en representación del estado de Nayarit. Gracias por la invitación a la FEPECOME para poder compartir con ustedes el tema dermatitis del área del pañal de la forma localizada, sus diagnósticos diferenciales. Espero que sea de su mayor utilidad. Vamos a iniciar con los puntos a tratar. Los puntos a tratar, bueno, va a ser sencillo, iniciando como la definición, las generalidades, los diagnósticos diferenciales que a todos nos interesa, pues, poder apreciar y poder diferenciar, y pues la última imagen de cuando los diagnósticos iniciales parecen simples, porque precisamente dermatitis del área del pañal parece simple, pero realmente en ocasiones pues puede resultar complejo su diagnóstico y su tratamiento. Como vemos aquí en las imágenes, puede ser desde igual una simple irritación, que vamos a ver más adelante, hasta pues un proceso infeccioso o incluso relacionada con alguna enfermedad sistémica. La definición, todos debemos de saber, es un proceso cutáneo irritativo inflamatorio, que de hecho por eso se conoce como una dermatitis por contacto irritativa de manera inicial, y pues se va a producir en la zona cubierta por el pañal, como todos sabemos, porque pues es durante un periodo pues prolongado, y en este caso hay un periodo específico que vamos a ver que muy frecuente, que es entre los 9 y los 12 meses de edad, donde mayores casos se van a presentar. Las condiciones van desde la humedad, la maceración, que tiene que ver mucho pues con el roce del paciente, lo que es la fricción, el contacto de la orina, las heces y otras sustancias que a veces olvidamos, el uso de detergentes, plásticos, perfumes que pueden acompañar y complicar pues la situación. ¿Cuáles procesos se van a presentar en esto? Inicialmente tiene que ser la irritación. O sea, forzosamente tenemos una irritación, posteriormente va a haber un proceso inflamatorio y muchas veces se podría llegar a algún proceso de alguna sobreinfección. De la historia básica no vamos a ahondar, nada más con tener presente que desde 1905 se describió el término de dermatitis del pañal por Jacquet. La epidemiología. Tenemos pues que se desconoce una prevalencia exacta de la dermatitis del pañal. Entre el 7 y el 35% de los niños tiene esta dermatitis, como se menciona en cualquier etapa de la vida. En este caso, en el periodo de lactancia, porque también puede presentarse dermatitis del pañal en el adulto mayor, en todo paciente que llegue a utilizar pues pañal. Afecta por igual a ambos sexos, ya mencionamos, puede estar más o menos entre los 6, los 12 meses, en otras literaturas desde los 9 meses. Y la incidencia de dermatitis del pañal, como bien nos podemos imaginar, pues se va a incrementar de 3 o 4 veces en niños que presenten algún proceso de diarrea. La epidemiología, ya lo mencionamos ahorita, lactantes de 9 a 12 meses de edad. 39% de los casos se podrían complicar con una candidiosis. Llega a ser de la segunda a la 20 causa de dermatosis en recién nacidos, de causas más frecuentes. De hecho, en la población pediátrica puede estar en las primeras 10 causas más frecuentes de consulta en el área de dermatología pediátrica. Es 3 a 4 veces mayor, pues en los niños con diarrea. Y en este caso, pues una causa muy importante de la consulta pediátrica que podría dar desde el 16 hasta el 30%, dependiendo. Ahora sí que en cada lugar y cada época del año. ¿Cuáles son los factores principales que van a participar? Lo que es la fricción, la oclusión, la excesiva humedad, la capacidad irritante de las orinas y las heces y la variación, lógicamente, en el pH del área del pañal. Esta imagen es muy importante para poder comprender, digamos que en este año, en el 2022, se le dio o se le ha dado un énfasis a lo que es el microbioma previamente, pero en este año, de hecho, hay una publicación en donde nos habla del uso de probióticos. Los probióticos donde incluso podrían favorecer la reparación de esta barrera cutánea y podrían lograr que este paciente con dermatitis del labio del pañal, ya sea tanto tópicos, menciona, como vía oral, podrían lograr una recuperación. Y en esta imagen lo que vemos de manera general es de que forzosamente tenemos una barrera cutánea inicialmente que está intacta, posteriormente pues tiene que ver como están las tijeritas aquí, una degradación de esta barrera, va a haber la invasión del microbioma por los agentes que estaban aquí normalmente, tiene que haber alguna alteración, una disrupción de la membrana lipídica de la barrera, y esto nos va a conllevar a esto, a la estimulación de los queratinocitos. Los queratinocitos van a dar dos formas o dos estímulos principales, interleucina
alfa y factor de necrosis tumoral alfa. No vamos a ahondar en todo el proceso, lo importante es entender cómo inicia este proceso inflamatorio y cómo a partir de los queratinocitos se da todo el proceso inflamatorio en este paciente, más otras cosas que van a presentar. Entonces tenemos una ventana alcalina, como dice ahí, va a haber una alcalinización, participa la orina, la urea, en este caso el amoníaco, las heces, que nos van a dar la irritación. Todavía llega otro factor, los jabones y los detergentes, los medicamentos, el paciente se sensibiliza. Todo esto nos lleva a la dermatitis del área del pañal, pero como vemos acá abajo, ¿qué se necesita inicialmente? Como en muchas patologías, una predisposición, porque como muchos sabemos, igual habrá muchos peques utilizan pañal y tienen, digamos, todos estos factores adversos y afortunadamente no presentan una dermatitis del área del pañal. Entonces se ocupa un factor de predisposición, más aparte, como yo les digo muchas veces a los pacientes, la mala suerte que de pronto uno de estos factores inicia y pues desencadena todo el ciclo. Entonces el resultado final que vamos a tener pues va a ser el daño del epidermis, como vimos en la imagen inicial, una pérdida de la función de la barrera de la piel, lo cual nos va a dar una mayor susceptibilidad a la irritación cutánea pues en este paciente. ¿Qué es lo que puede haber ahí? Como ya lo vimos ahí, el factor ambiente, el factor fricción, y el factor fricción incluso hasta con el pañal, si el peque incluso deambula o con sus propios movimientos de sus piernas, puede provocar pues la fricción también. En este caso va a haber sensibilidad, va a haber escoriación, la descamación, que son como las pequeñas capitas de la piel que se pueden ver, y el enrojecimiento. O sea, la manifestación inicial que nosotros vamos a ver va a ser el enrojecimiento, que nosotros en término médico lo damos como eritema. Y la sensibilidad, pues en un peque, pues muchas veces el único síntoma es la irritabilidad. Entonces, en esta otra imagen tenemos de manera general, digamos, cómo se encuentra específicamente en la dermatitis del área del pañal, digamos, la barrera cutánea, lo que es la epidermis de manera normal, y cómo el uso, pues, de pañales, el medio oclusivo y todo, cómo nos puede generar, pues, esta disrupción en la barrera. Y ahora sí que lo que se maneja mucho es incluso es esto, una sobrehidratación que se presenta en el paciente. En esta sobrehidratación también la barrera, ¿qué va a pasar con ella? Como todos conocemos, tenemos patógenos que se encuentran de manera natural como parte de nuestro microbioma cutáneo y esos patógenos van a aprovechar esa oportunidad que se está dando. Los agentes irritantes pues igual sobrepasan esta barrera y van a provocar esta disrupción, esta alteración en esta estructura que teníamos de la piel. Van a penetrar y van a estimular, como ya vimos anteriormente, sí una explicación, la estimulación de las citocinas a través de los queratinocitos. Esa es como su explicación fisiopatológica. Ya pasando entonces a cómo vemos esto. En la ilustración podemos ver los niveles de dermatitis pues, del área del pañal. La piel sana, donde lógicamente no tenemos nada. El tipo B, donde hay la afección nada más a nivel de lo que son los pliegues. El tipo C, donde está la afección pero de áreas convexas. Y el tipo D, donde está la afección, pues áreas convexas, afección de pliegues y pues extensión. Ya no tiene una localización en específico. Entonces, esta dermatitis del área del pañal por severidad va a estar entre leve, moderada y severa, pues en este caso, que incluso en otras literaturas nos lo van a manejar como grados intermedios hasta llegar al grado severo, con un grado intermedio moderado o un grado intermedio que lo ponen más ligero. Entonces, causas de dermatitis del área del pañal, ahí es donde viene la pregunta del $1.000.000, porque pues causas, hay muchas. Debemos de saber que desde una alteración inflamatoria, un proceso infeccioso que se puede sobreagregar, causas metabólicas y otras causas. Digamos aquí, ¿cuáles serían las pistas o qué es lo que nos podría orientar hacia esto? Algo muy, muy, muy importante como pista que nos puede dar es si tenemos un paciente donde una irritación en el área del pañal sobrepasa un periodo de 72 horas, que hay literaturas que nos mencionan hasta 5 días, pero generalmente 3 días, es muy probable que este paciente se va a sobreinfectar. Entonces, nosotros de antemano deberíamos de sospechar que este paciente ya no solamente presenta una dermatitis por contacto irritativa del área del pañal, sino muy probablemente ya se nos sobreinfectó. ¿Por qué se pudo ver sobreinfectado más frecuentemente? Pues probablemente por un hongo, sobre todo por cándida y dentro del grupo de las cándidas, cándida albicans. Entonces tenemos la dermatitis por contacto con un irritante pues primario, vamos a padecer pues todo lo que es el daño a nivel de la epidermis, pues se tiene que presentar el apteno, el antígeno, o sea, se da un mecanismo inmunológico como ya lo manejamos anteriormente, tiene que haber el proceso inflamatorio. Esto se los pongo más que nada, no porque igual tengamos, bueno,
digamos que tengamos que conocer es importante, pero más importante es saber que si hay un mecanismo fisiopatológico, incluso hay una alteración inmunológica en este paciente. Las alteraciones inflamatorias, ¿cuáles van a ser? Entonces, pusimos en rojo dermatitis irritativa del área del pañal porque digamos que de ahí partimos, por una dermatitis irritativa del área del pañal. Se da también lo que es dermatitis seborreica, puede haber dermatitis atópica, psoriasis, dermatitis psoriasiforme, como vemos aquí, hasta llegar incluso granuloma glúteo, dermatitis por contacto alérgica y dermatitis por colorantes. ¿Por qué los mencionamos todo esto? O sea, ¿hasta dónde o cuáles otras causas podemos tener para esta dermatitis del área del pañal? Entonces es importante saber de que tanto puede ser una simple dermatitis por contacto irritativa del pañal, hasta como podría ser alguna de estas otras variantes. ¿Y esto para qué es importante conocerlo? Porque como todos nosotros en la consulta, pues es muy frecuente que se nos presente un paciente con dermatitis por contacto irritativa del área del pañal, pero debemos de ampliar nuestro campo, digamos, diagnóstico. Desde sí, no vamos a sospechar que todos los pacientes presentan lo mismo o todos los pacientes van a tratarse de algo más complejo. Entonces, la dermatitis irritativa de las zonas convexas, hay áreas que tienen un contacto más directo con el área del pañal. Algo que debemos identificar es, por ejemplo, el eritema en W, como lo vemos claramente en esta imagen, es una de las formas de presentación. El eritema confluente, donde digamos que es parte como el eritema en W, pero aparte de eso, pues todo el área pues va a estar confluente, como se ve aquí, o hasta llegar a una dermatitis erosiva que se puede presentar. Entonces, como mencionamos anteriormente, infecciones, ya mencionamos previamente que hay que considerar si pasamos ese periodo crítico, si así lo queremos llamar, de mayor de 72 horas, lo más probablemente es que nuestro paciente se sobreinfectó, por lo cual se trate muy probablemente de una candidiasis, pero no es el único agente. También encontramos impétigo ampolloso, dermatitis perianal estreptocócica, que sería el otro agente, por pseudomonas incluso, pero no va a ser nuestro primer diagnóstico a considerar, en este caso ectima gangrenoso. Las dermatofitosis, igual, herpes simple, infección por VPH, incluso, ¿qué podemos encontrar? Molusco contagioso también. O sea, no debemos de olvidar que otros agentes también podrían llegar a esa área. Y la infección por el virus Coxsackie, como muchos llegamos a ver casos de dermatitis del área del pañal, digamos, pero en este caso el virus Coxsackie se va a encontrar ahí, pero lógicamente, pues en nuestra exploración general no va a ser el área del pañal la única que va a estar afectada. En este caso, pues con el exantema de manos, pies y dice nalgas o boca, pues también. Metabólicas se pueden encontrar alteraciones nutricionales, deficiencia de zinc, la clodermatitis enteropática, que ahorita vamos a ver las imágenes, hasta poder dar incluso deficiencia de biotina, deficiencias muy específicas, incluso hasta variantes de fibrosis quística también las podríamos presentar o podríamos tener manifestaciones en el área del pañal. Entonces, aquí lógicamente no vamos a alcanzar a ver en este tiempo todas estas, vamos a manejar, digamos, las más frecuentes dentro de lo infrecuente que se puede presentar, y la acrodermatitis enteropática, pues puede haber lesiones eritematosas, maculopapulosas, brillantes, con bordes delimitados, pero va a haber otros sitios afectados, boca, ojos y pliegues del cuello. Entonces, este paciente no solamente cuando llegan a la consulta, pues no solamente vamos a revisar el área del pañal, de todas maneras tenemos el panorama general del paciente. ¿Qué más va a acompañarlo? Irritabilidad, diarrea, retraso del crecimiento, alopecia. O sea, por eso nuestra valoración del paciente es integral, aunque el paciente aparentemente llegue nada más por una dermatitis del área del pañal. Como vemos aquí en la acrodermatitis enteropática, pues la alteración es pues muy evidente y lógicamente no podemos hablar de que lleva 2, 3 días con el cuadro. Otras causas, ¿por qué las puse aquí en rojo? Porque hasta una histiocytosis de células de Langerhans también la podemos encontrar con manifestaciones en el área del pañal. ¿Es la causa más frecuente? No es la causa más frecuente, no es una causa común, pero igual en nuestra exploración física, pues no va a ser el único sitio afectado. Eso es lo que nos tiene que dar la pauta. Y el hemangioma, que es muy frecuente que puedan presentarse hemangiomas. Ahorita vamos a ver imágenes. Enfermedad de Kawasaki, líquido escleroso, la verdad es piodermias, pemfigoides ampollosos, muchas otras alteraciones nos pueden dar manifestaciones en el área del pañal, pero pues igual no debemos de olvidar nuestra exploración clínica general y la evolución del paciente. Esta imagen muy probablemente nos ha tocado ver en la consulta, una imagen, un hemangioma en el área, generalmente es más en el sexo femenino, bueno, porque de por sí el sexo femenino es más frecuente la presencia de hemangiomas, pero aquí lo que tenemos que ver generalmente los hemangiomas pues se van a ulcerar en estos sitios.
que es el motivo de la consulta por el que va a llegar este paciente. Pero pues ahí vamos a ir desde el antecedente de que muy probablemente inicialmente el paciente tenía una mancha eritematosa. Esa mancha posteriormente se convirtió en una pápula, posteriormente pues ya se fue haciendo confluente el área hasta llegar a un área ulcerada. Debemos, digamos, como valorar toda la evolución del paciente. En esta tabla, también es muy importante así compartirla, de la clasificación de la dermatitis del pañal en base al periodo de inicio, donde podemos ver desde recién nacido que se presentaría lactante menor y lactante mayor, lo clasificamos en estos tres grupos. Y aquí podemos darnos cuenta cómo de recién nacido incluso sí podría haber la dermatitis perianal, igual la sobreinfecciosa, pero incluso podemos pensar en impétigo o en sífilis. En el lactante menor ya tendríamos que irnos más a la de tipo friccional, irritativa, incluso atópica, por psoriasis o hasta causas como mencionamos anteriormente menos frecuentes que serían manifestaciones en el área del pañal de enfermedades sistémicas. Y en el lactante mayor pensaríamos más en dermatitis amoníacal y de la dermatitis de Jacquet. Entonces, la clínica, que es la que nos debe de guiar, podemos ver de dermatitis irritativa de zonas convexas, dermatitis irritativa lateral, por químicos, y la perianal, que es lo que estábamos viendo anteriormente. La imagen en W, que lo pusimos anteriormente, hasta desde un simple eritema del área del pañal y la forma erosiva. Entonces, dermatitis irritativa del pañal, pues no se va a desarrollar generalmente, como vimos ya en nuestra clasificación general, en el periodo neonatal. Generalmente va a ser en las primeras 3 semanas de vida y van a iniciar entre lo que son las 3 semanas hasta los 2 años de edad. Y ya vimos que entre los 9 y los 12 meses sería como el punto máximo de representación. Y aquí vemos la imagen pues de esa dermatitis irritativa, lógicamente con secuelas, pues también en el paciente. ¿Cuáles serían las secuelas? Pues la hiperpigmentación o la hipopigmentación residual. Como hay un proceso inflamatorio, nos va a llevar de la mano a que se hipopigmenta o se hiperpigmenta. Complicaciones, pues nos pueden llevar a infecciones. Un granuloma glúteo infantil nos podría llevar también ahí. La hipopigmentación, como mencionamos acá, aunque depende del tipo de piel del paciente, puede haber hiperpigmentación, incluso hasta grados de cicatrización. Entonces, aquí, ¿qué más, digamos, que se llega a participar? Bueno, la presencia de Candida albicans, si acaso utilizaron corticosteroides tópicos de alta potencia que no se deberían de utilizar en el área del pañal, pues también nos va a llevar a complicaciones y nos puede llevar a complicaciones desde grados moderados a severos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico es clínico. No hay una prueba de laboratorio que nos lo vaya a confirmar, salvo, lógicamente, si hay datos de sobreinfección, si hay estudios que podemos hacer. Si hay sobreinfección candidiásica o bacteriana, podemos solicitar un KOH de esas lesiones y podemos identificar si hay datos compatibles con un proceso infeccioso, en este caso fúngico, o incluso pues solicitar hasta el cultivo de las lesiones sospechosas. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ir incluso, como mencionamos anteriormente, dermatitis seborreica, que vamos a ver ahorita las imágenes, psoriasis, miliaria, candidiasis. Ahorita vamos a ver la forma de dermatitis seborreica afecta predominantemente a los pliegues inguinales. ¿Qué nos puede dar? El eritema rosado o una descamación untuosa. Aquí lo que podemos ver en la dermatitis seborreica, cómo, digamos, se delimita el área. El área generalmente, a lo mejor no es tan apreciable, pero la forma untuosa. ¿Y por qué viene la imagen del lado derecho? Porque también presentamos, pues, la alteración en lo que es el cuero cabelludo, o incluso lo podemos presentar en región facial o detrás de lo que son los pabellones auriculares. Por eso es la exploración completa de nuestro paciente. La psoriasis en el área del pañal se puede manifestar, sí. ¿Es la causa más frecuente o psoriasis es lo más común en niños? No, pero también se podría presentar. Hay placas eritematosas vivas, los márgenes son bien definidos, hay descamación. Es una forma de psoriasis y es desencadenada por fenómenos traumáticos. Como vemos aquí en la imagen, incluso pudiera ser no tan fácil de diagnosticar. Sí puede generar la presencia como de placas, igual. Son placas las lesiones sobrelevadas, que pudiera haber un poco de descamación, pero no nos vamos a encontrar las escamas clásicas que se presentarían en un paciente adulto o en otro. De hecho, en el área del pañal no es el sitio que nos imaginaríamos que lo presente. ¿Y por qué viene la imagen del lado derecho? Porque depende también del tipo de piel y color de piel del paciente, por el cual las lesiones incluso o no las vamos a ver con el rojo vivo o vamos a ver ya nada más áreas posinflamatorias donde hubo las lesiones, pero ya no se encuentran actualmente. Miliaria rubra se puede presentar también, sí. ¿Cómo se va a presentar? Con pápulas eritematosas aisladas que pueden estar coronadas por una vesícula. En este caso, como
ya es conocido, se debe a una excesiva sudoración local y lo que va a haber es una obstrucción relativa pues del orificio del conducto sudorípara. Así es como las vamos a encontrar y se llama rubra por su origen etimológico, pues de color, ese color rojizo que van a dar. O sea, tenemos esa papulita que en ocasiones puede tener apariencia de vesícula y con ese borde, con ese margen, pues eritematoso. Dermatitis atópica también pues, se puede presentar en el área del pañal, sí. De hecho, hay una dermatitis atópica que se llama perigenital, que incluso el paciente no podría presentar o no presenta alteraciones en otras áreas, eso está más difícil, a lo mejor de diagnosticar, porque ustedes revisan el resto del cuerpo y no tiene ninguna lesión más que en el área del pañal. Aquí se menciona que hay condiciones de hiperhidratación, es poco frecuente en esta zona, o a veces pues por la oclusión del área del pañal, y casi siempre está asociada a otras lesiones atópicas, que es lo que les va a dar la pauta. Pero la verdad es que dermatitis atópica no se caracteriza por tener el área del pañal como todos imaginarían afectada. Generalmente el paciente con dermatitis atópica tendrá lesiones en cualquier otro sitio de su cuerpo, pero no regularmente el área del pañal es la más afectada. ¿Se puede dar dermatitis por contacto? Sí, como la vemos aquí. O sea, va a ser una forma localizada, incluso a veces en donde está la cinta o pliegue de, digamos, elástico, o en este caso en lo que son la parte de los muslos o los bordes, la superficie externa, pues de ambos muslos se puede presentar. ¿Se puede dar impétigo? Pues también, porque en este caso se pueden producir pústulas. La infección pues va a ser por el estafilococo dorado, va a haber áreas pues que son deflecadas, va a haber exudación, las costras pues amarillentas en este caso que se pueden romper, es lo que se puede presentar, como vemos aquí en nuestra imagen, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, un neonato de 11 días y cómo pues nos forma la imagen clásica de un impétigo, pues que se puede presentar hasta pues un síndrome de la piel escaldada, que pues aquí ya veremos pues es un caso más severo y pues ya conllevaría otro tipo de manejo en nuestro paciente. ¿Qué más se puede presentar? Una complicación no infrecuente, que ya dijimos, candidiasis de lo que es del área del pañal. La forma primaria, esta la debemos de tener como súper conocida porque es la más frecuente que se va a presentar. Hay un eritema más vivo, violáceo, hay afectación de los pliegues, un borde nítido que vamos a ver ahorita, y la formación de pápula, pápula pústulas. ¿Qué vemos aquí que nos debe de llamar la atención? La afección de los pliegues que están acá y como dice aquí, las típicas lesiones satélite. ¿Cuáles son las lesiones satélite? Todas estas que vemos confluentes alrededor acá. De hecho, hubo un eritema inicial y posteriormente la aparición de todas estas lesiones satélite. Esto nos debería de llevar a sospechar muy frecuentemente de una candidiasis en el área del pañal. Puede haber también las típicas vesículas arracimadas, herpéticas, en este caso, ¿en dónde? En el herpes simple y puede ver esto, cuál debe de ser la pista que nos puede orientar. Aparte de las vesículas, lo que es la base, tienen una base eritematosa. Pueden confundirse con una dermatitis erosiva del área del pañal, sí, pero generalmente pues la base eritematosa va a ser nuestro punto guía de diagnóstico. Aquí es como vemos las imágenes, igual a lo mejor no están completamente claras, pero es la forma más representativa para entenderlo. Sífilis congénita se puede presentar, pues sí, sí, es infrecuente afortunadamente, pero pues sí se pueden presentar pápulas, lo que son placas, la superficie plana, la coloración eritematosa, aparduzca. Entonces está la sífilis congénita precoz que se podría presentar y como ya lo vemos aquí en la imagen, no va a ser el área del pañal la exclusiva afectada. Listocitosis de células del Langerhans, que es lo que íbamos a ver, el eritema rosado, erosivo, descamativo, se puede presentar en el área del pañal más frecuentemente en los pliegues inguinales. Pero ¿cuál va a ser la característica? Aparte de que vemos ahí, la extensión, si se fijan, no se delimita el área del pañal y van a ser dermatitis por contacto irritativos o dermatitis del área del pañal recalcitrantes, recidivantes, que no responden al manejo. Parece que le están, digamos, casi poniendo toda la farmacia y de todas maneras ese paciente no logra remitir el cuadro. Esa debería de ser nuestra primera sospecha. Entonces, finalmente, con todo esto que estamos manejando de dermatitis del área del pañal, ¿a qué deberíamos de llegar o qué deberíamos de buscar? Aunque pareciera, digamos, no tan significativo, lo más importante es la prevención. ¿Qué es lo que debemos de recomendar en nuestra consulta? Volver ahora sí que a los orígenes, volver a lo básico, realizar una buena higiene del área. Deberíamos de recomendar que permanezca siempre seca y limpia,
La limpieza generalmente hacerla con agua tibia, desaconsejar pues el uso de perfumes o alguna otra cosa adicional, el cambio frecuente del área del pañal, porque pues todos optan por pañales, los familiares, ahora sí que entre más horas puedo durar con él, se les hace mejor y pues no es esa la solución. Y no utilizar de manera profiláctica corticoides, antifúngicos ni antibióticos tópicos. Todavía siguen llegando los pacientes a la consulta, los familiares, con el uso, pues, famoso Barmicil, Cuadrider, Tetrader y todas las marcas acompañantes y lo hacen incluso, pues, como de manera profiláctica. ¿Y qué van a crear en nuestros pacientes? Sensibilización. ¿Y qué va a pasar después? Que no va a haber poder humano que logre recuperar, pues, esa área. Entonces, el cuidado del área del pañal en el recién nacido debería de centrarse, pues, en retirar todo lo que son los excrementos, el cambio frecuente. Puede utilizarse un emoliente suave, como lo que es la vaselina, que previene, es el petrolato puro, la sustancia activa, y nos permite prevenir la irritación. Deben de apartarse lo más pronto posible las heces, bañados con un jabón suave. Incluso en lo que son los pretérminos, en cada cambio del pañal, se podría utilizar algún protector de barrera. Uno muy frecuente y común se puede usar también lo que es el dexpantenol. La terapéutica, entonces, ¿podemos llegar en estos pacientes a aplicar incluso, esa sería una buena pregunta, corticoides tópicos de baja o moderada potencia? Sí, generalmente de baja, siempre y cuando nuestro objetivo sea reducir o eliminar la inflamación. Pero debemos de buscar, como ya vimos anteriormente en nuestro paciente, ¿es la inflamación lo único que le está pasando o nuestro paciente ya llegó a sobreinfección o nuestro paciente está presentando alguna otra alteración sistémica que le está dando manifestaciones? Entonces, no va a ser el uso de corticoides la solución a esto, a un problema infeccioso. ¿Y por qué debemos de recordar de los corticoides tópicos? Que a pesar de que sean tópicos, la absorción percutánea de los corticoides en el área del pañal, pues va a estar incrementada por la oclusión. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 veces puede aumentar la potencia del esteroide. Por eso es que cuando se utiliza un esteroide tópico, aparte que se deberían de utilizar por poco tiempo, nada más buscando lograr la disminución de lo que es el eritema del proceso inflamatorio, debería de buscarse uso de esteroide tópico de potencia baja, pero siempre y cuando este es nuestro mecanismo a actuar en nuestro paciente. Esta es la bibliografía que manejamos para esto, donde podemos ahora sí que encontrar más. Ahí en la bibliografía nada más igual podremos agregar hay una la del 2022 que igual y se las puedo compartir posteriormente para que puedan revisar toda la información disponible. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería pues nuestro punto o lo que buscamos, digamos, o el objetivo de esta sesión de dermatitis del área del pañal? Buscar concientizar. ¿Concientizar a quién? Pues primero a lo que son los papás de los pacientes. También después, aunque parezca irónico, pues a nosotros mismos como personal médico. Entonces debemos de buscar prevención, es lo número uno. El número dos, de evitar el uso pues de tratamientos pues invasivos que el paciente incluso desconoce para cuál va a ser su utilidad. Evitar el uso indiscriminado de antibióticos tópicos o todo, recordar siempre el mecanismo de sensibilización, pues que se puede presentar en nuestro paciente, recordar que no solamente deberíamos de utilizar o deberíamos de tener precaución con el uso de esteroides, también con el uso de antibióticos en las presentaciones tópicas, lo que son gentamicina y la neomicina tópica llegan a ser muy sensibilizantes en nuestro paciente y que para nuestra desgracia, pues los pacientes tienen acceso pues a todas estas fuentes de tratamientos, desafortunadamente, de manera pues indiscriminada y pues no se le solicita ningún tipo de receta para esto. Recordar eso, entonces recordar que tenemos una dermatitis por contacto irritativa, que es el mecanismo inicial, pero que no está peleada con que puede haber un proceso sobreinfeccioso y en el proceso sobreinfeccioso nos quedaríamos con algo generalmente de tipo micótico, pero también igual, no descartar que se puede tratar de algún otro tipo de patología en base a qué, la evolución del paciente y nuestra exploración física en general. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su amable atención.